Hermano, si vos tenés una góndola de comida saludable en el supermercado, ¿qué queda para el resto de la comida? O Claro, sea, me estás jodiendo, sí, ¿entendés? Como que algo tan lógico cuando lo escuchás, pero no lo pude ver hasta que no escuché a otra persona haciendo un comentario al respecto. claro. Ahí es donde la cultura tiene su importancia, no solo desde la industria cultural, sino ahí desde su función social. Claro. Me acuerdo una frase de hace muchos años, del 2001, eh, era una desgracia cada vez que había que festejar algo, porque la harina salía tanto. Un cumpleaños no se festejaba, prácticamente era un sufrimiento. Y toda esa tensión está en el aire y es muy notorio lo circular. Hasta las mismas novias tienen los presidentes, tanto en aquel momento como ahora. Esto es fantasía pura, pero demasiado dura. Entonces la gente, viste, con la poesía un poco qué sé yo, la sobrelleva. Bueno, no la disfrazamos más, pero la sobrellevamos. No estamos fingiendo demencia, estamos fingiendo cordura. Pero en ese sentido está bueno pensar por ahí que hay un cambio de mirada, hay un cambio de perspectiva. Y a pesar de que está duro el mango, por ahí dice, che, tengo 5 lucas, me voy a escuchar poesía de este flaco en el teatro, de esta flaca, de este espacio. Porque por ahí vos ves un solo loco ahí leyendo un poema, pero atrás de ese loco hay una industria cultural. No es que ese loco lleva sola a las 50, 60, 80 personas que van. Hay toda una estructura que permite eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido yo también muy agradecido. Y Sinergia es un gran lugar. Gran lugar, Es Sinergia. un gran lugar y tiene una alta energía. Te decía de Sinergia que lo que tiene para mí es muchísimo recorrido histórico concreto en el hecho, en esto que vos Ok, decías, en lo duro, si ok, vos querés, ok. y en un perfil y una construcción comunitaria que es muy interesante, digamos, desde la perspectiva que lo plantean sus hacedores, Firme aparte, y firme. firme, bueno, Somos pero tiene un comunidad. poco el sector cultural independiente esa lógica de la terquedad, de alguna manera. Hay una suerte de Sí, 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 persistencia sí. Pensé que ahí ibas en a eso. decir que tenía una lógica de lo comunitario, pero también terquedad. Muy interesante esto de decir, che, yo estoy yendo a perder plata. Mucha gente que trabaja en la movida labura hasta poniendo de su bolsillo para sostener el espacio. Y eso ya escapa de la lógica del mercado. Eso es una ecuación que late. No sé cómo explicarlo, es un cruce muy fuerte. No te diría una posición sacrificial, pero sí como esto de saber que a veces hay que dar hasta que duela. Y estos espacios muchos están dando hasta el dolor absoluto, recibiendo facturas impagables, teniendo que negociar con sus colegas. Verdad, que los niños tienen que estar encerrados con 1000 medicamentos, que se yo, porque así tirarlo al pasto y hacerlo comer tierra. Hablábamos, ¿no?, de la imposibilidad de proyectar, que eso creo que desde una mirada fractal podría decirse que se reproduce en todos los espacios, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas ciudades como la mía, que es Resistencia, en este caso donde vivo, y como acá tal vez, ¿no? Donde la gente antes vos más o menos tenías una proyección, bueno, yo voy a hacer esto, voy a ir a estudiar, voy a comprar, y ahora no puedes hacer ningún tipo de proyección. Y es agobiante, hay un exceso de presente, querría decir, de esta dureza, ¿no? Y un poco el New Age nos ha preparado, nos dijeron tenés que estar en el ahora porque te vas a cagar de hambre. Sí, sí. Hay algo en esta cosa de la nueva mirada sobre la espiritualidad que a mí me preocupa un poco porque es profundamente clasista. Toda esta mirada medio New Age es medio clasista. Yo tengo este discurso por ahí, pero también digo, ¿no? Somos comunidad, qué sé yo. Pero ser comunidad también significa pensar 2 minutos antes de decirle al compañero del barrio que se está comiendo un guiso, vos sos cómplice de la explotación animal y el sufrimiento de los animales. Cuidado, Esa cuestión New Age es un privilegio de clase, eso sí te diría neta que es un y privilegio concretamente. totalmente. Porque por ahí escucho gente decir, yo tengo el privilegio de comer todos los días. ¿Perdón? ¿Qué privilegio de comer todos los días? El derecho, querrás decir. El derecho a tener un techo. El derecho a poder proyectar un futuro. Eso no son privilegios. ¿En qué momento nos convencieron de que tener eso? ¿A quién hay que agradecerle? Al señor Elon Musk, que de repente te dice, me voy a Marte, literalmente, y le explota un cohete en la ionosfera y te contamina. Esto es real lo que estoy diciendo, no es que estoy fantaseando, estos son datos duros de la hora. A vos te reviento uno de tus chiches en el ionosfera y me arruinás una de las capas superior de la atmósfera y vos decís, loco, ¿no? ¿Por qué lo dejan hacer eso? ¿Por qué algunos pueden jugar tan al extremo, apropiarse de todo Y del el planeta? agronegocio, ¿Entendés? las Todo. megaminerías. ¿Sabes para mí cuál es la respuesta a esa pregunta de alguna manera? Que nos convencieron porque lo hicieron.
el sector con mayor concentración del poder están convencidos que pueden hacer lo que se les antoje, porque lo hacen. No estamos hablando de la Su Jiménez. Estamos hablando de gente que para hacer un viaje de 20 kilómetros se toma un avión. ¿Entendés? Y vos como una tarada separando el cartón del vidrio, de las bananas. Déjame romper. Que está bien porque toda pequeña acción cuenta. Sí, Pero ¿dónde están las pequeñas acciones de los grandes empresarios? tal cual. ¿Dónde están sus pequeñas acciones? ¿Quién paga los platos rotos? El que va haciendo una fila en el supermercado más barato y llevándose las cosas a veces en las manos y no por ecologista. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Este análisis que vos haces de cómo se configura, se organiza y se institucionaliza los sectores concentrados de poder, pensalo como quieras, la idea de poder, no Sí, importa. sí. A mí me pone un espejo de alguna manera de ponerse a mirar, bueno, y de este lado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos concretamente? Porque no es que no hacemos nada, yo no creo eso. Sí creo que nos cuesta objetivar lo que hacemos para empezar a darle análisis si eso Pero alcanza. tenemos mucha digamos. burocracia. Es que estamos educados en la burocracia, en presentar la notita y vemos, ¿entendés? Y a ellos, entre ellos, no se presentan notitas. Fueron juntos a los colegios, estuvieron juntos al catecismo. No se Exacto. presentan notitas. La formalidad es para nosotros, pues tenemos desconfianza unos de otros. Ajá. Porque yo soy pobre pero honrado, pero el rico nunca avisa que es honrado. Yo soy rico pero honrado, ¿quién dijo alguna vez? Nadie. No lo escuchará jamás. En cambio, el pobre siempre tiene que avisar que no afana, que no mata, que no pasa falopa, ¿viste? Que es honrado, ¿viste? Entonces, si tenemos a priori esa desconfianza entre nosotros, que estaba fundada en el hambre y el miedo, porque eso es lo real, los manteros, sin ir más lejos, Macri ahora se le metió en la cabeza que no quiere tener un solo mantero en la casa. Y hay gente que si ese día vos le sacás todo lo que tiene para vender, no come esa noche. Y probablemente no coma 2 o 3 días porque tiene invertido su poco dinero en una cosa que tiene que laburarlo. Mientras otra gente, como dice el señor Lula da Silva, vive de la especulación, vive de ver cuánto le puede sacar al que labura. Ese tipo de comportamiento tiene que ser revisado urgentemente. No puede ser que la gente viva a costa del sacrificio de otras personas. Vos y tu grupito de hippies son un peligro para este modelo de gobierno. ¿Qué es eso de tener una huerta en el fondo de tu casa, hippie motherfucker? Esas horas vos podrías tranquilamente estar atendiendo un teléfono en un call center, en uno de mis call centers, que me instalo para llamar a la gente que me debe plata que le presté cuando tenía hambre. Entonces el arroz que comieron no había puesto un asado. No pueden vivir así. Y nosotros obedeciendo y presentando notitas. E inclusive celebrándoles. No, no. Que ya ahí vino el escalofrío. Mi objetivo es ese, claro, celebrándolo desde el lugar de tipo, yo que cuando sea grande quiero ser eso, quiero llegar ahí. Pero ¿cómo que querés ser eso? ¿Cómo llego a tener la vida que tienen los ídolos que yo veo en Instagram? Ese es el camino, pisando cabeza. ¿Y cómo construye símbolos la cultura independiente para competir con la zapatilla de Messi? ¿Cómo haces? Ay, qué pregunta de mierda. La imposibilidad. ¿Cómo? Es que en esa lógica es una pregunta que se queda en pregunta. Una pregunta que no tracciona. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se interesen en el cooperativismo? Demostrándoles que no van a tener donde fucking vivir en el futuro, pero no les importa. Porque yo cuando tenía la edad de los pibes, leí muchos cuentos de hadas. Y a los pibes habría que leerle un poco más el cuento de terror. En algún momento lo hablé con mi vieja, mami, vos me pintaste un planeta, un mundo que no existe. Y yo agradezco porque me protegiste, pero yo salí a un mundo que no existía. Yo salí a brindarme de una forma que me costó mucho sacrificio entender que sí, que yo quiero ser así, pero que no voy a recibir lo mismo del otro lado, como me dijo una conocida. Y te lo digo a vos también. De las formas que a vos te conmueve ver a personas cooperando, lo que vos sentís cuando ves personas cooperando, esa cosa hermosa, esa gente que siente exactamente lo mismo cuando ve personas compitiendo. Es el mismo sentimiento, la misma emoción. Volvemos a esto de una batalla cultural, yo lo veo más como una disputa de sentido común. Ustedes en su momento fueron 4 hippies idealistas que fundaron la Solapa, tenían exceso de poesía y necesitaban ir a lo concreto. Hoy la gente tiene exceso de sufrimiento en lo concreto, necesita ir a esos espacios. Me parece hermoso que la poesía esté saliendo del último estante de la librería y que te pongan un libro de poesía en una vidriera. A mí lo que me pasa es que al evento lo hace mucho la gente. Esto que yo digo siempre, ¿no? Por ahí pensar que somos una industria que genera dinero. Somos una industria que desde la emoción
invita a las personas a invertir su dinero en las experiencias que propone la industria cultural. ¿Por qué empiezan a desaparecer? Falta de acompañamiento, falta de propuesta. Es muy fácil siempre, como digo, echarle la culpa al que paga la entrada, al que está desde las 7 de la mañana poniendo las luces. Diría. Pensemos en el Estado. ¿Y cuál es el rol del Estado frente al abandono de la cultura? Son cómplices entonces de un profundo identicidio, porque si vos como Estado atacás el cine, atacás las artes, desfinanciás los espacios culturales, lo que estás buscando básicamente es que la gente no sepa quién es, porque estos son los espacios donde se reproduce activamente la memoria y donde nos juntamos a recordar quiénes somos y donde nos juntamos a reafirmar los pilares de esta joven democracia: memoria, verdad y justicia, la cual me atrevería a decir justicia social y justicia climática. Entonces me parece interesante que nos pensemos como posibles víctimas de un identicidio, que no nos lo están haciendo a nosotros, señores de 40 años, se lo están haciendo a los pibes en TikTok en un lenguaje que no conocemos. Acá donde entra el acuariano conspiranoico. Pero convengamos que TikTok fue un territorio muy inexplorado que de repente nos dio un cimbronazo. Desde la digitalidad sembró en lo real a este señor. Bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Básicamente. Entonces, este borrado de memoria que le está pasando ahora a los pibes de 4, 5, 6, 7, ellos son los verdaderos. Los niños, viste, decir, los niños son el futuro, los niños son el presente. Es ahora que hay que hacer con la infancia. Es como una procrastinación nivel infancia, o sea, los niños son el futuro. Una paja me dan los niños, la verdad son el futuro, están allá bailando sobre el río seco. No, los pibes son el presente y tienen un montón de respuestas, y como no nos estamos escuchando, viene un bichito, una aplicación de un bichito que le dice: tú eres muy interesante y muy bueno. Y el pibe de 5, 6, 7 años que cree todo, porque cree que viene un señor vestido de rojo por la chimenea y le deja un regalo, y a partir de ese sistema de creencias crea su entorno, crea su realidad. Y esa va a ser una realidad donde nosotros no vamos a existir, porque no estamos prestando atención, no estamos yendo a donde tenemos que ir. Nos vamos a sorprender el día de mañana cuando para esos pibes no existamos. Esos pibes van a hablar con robots para hacer todo lo que tengan que hacer, todo. Nosotros no vamos a existir. Es momento ahora de ponernos la camiseta, ¿no? Que no es la camiseta de la patria, porque la verdad los símbolos patrios son otro sistema de dominación. Y no quiero entrar en esa porque me parece también que se contradice con ciertas ideas mías sobre Malvinas, por ejemplo. Entonces no quiero jugar en un terreno donde genere más división. Trato de buscar cuáles son los puntos en común, porque somos re diferentes. Y el dramón es que nos comimos el verso de que somos todos iguales. Qué locura. No somos todos iguales, señores. Somos todos distintos y hay una profunda riqueza en esa diversidad que hoy en día está siendo tan castigada. La diversidad está siendo sinónimo de desestabilización, manipulación. Tu diversidad no es con quién te acostás vos, hermano. Diversidad va mucho más allá de sobre la palabra, está haciendo como otras palabras, como la palabra libertad. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo y darnos cuenta que hay pibes que van a crecer con el significado de libertad alterado. No van a tener la misma idea de libertad que tiene nuestra generación. Por un lado, esta lógica dicotómica de cuán conscientes éramos de lo libres que éramos, hoy entendiendo que la libertad, por ejemplo, de producir un evento o un taller o ambas o lo que fuere, en términos de que rinda económicamente para el trabajo que necesita, de todas las cuestiones que tienen que ver con eso, en otro momento era otro el escenario y hasta podría decirse que teníamos una libertad que quizás sí la valoramos, no lo sé, digamos, me lo pregunto. La dábamos por sentado un poco, ¿no? ¿Cómo no voy a ser libre? ¿Cómo no voy a ser libre si vivo en un país libre? No, pero eso no es algo que tenés garantizado. Es una cosa por la que vos lamentablemente te tenés que enfrentar a un montón de gente con plata todos los días. Porque están comprando nuestro tiempo, nuestra libertad. En ver quiénes pusieron las reglas del juego, es también ver para quiénes pusieron las reglas del juego, porque si no somos unos ilusos pensando que pusieron reglas para todos. No, y obvio que no. Claro, porque ¿sabes por qué? Porque somos todos iguales. No somos todos iguales y no deberíamos tributar todos de la misma forma. Pero bueno, esa también es otra conversación. Para más información y más profunda,
habría que escuchar un poquito más al señor Lula, la tiene muy clara, al señor Pepe Mujica, gente que sabe de cooperación, creo yo. Que después de la pandemia los pibes no hablaban en las aulas, como que se vinculaban como si estuvieran en un cubículo en el Zoom. No sé si seguirá pasando. Lo que sí siento que es seguro que nosotros tenemos una fantasía totalmente falaz de cómo son los pibes. No tenemos ni idea. Hay que ir y preguntarle. Como los pibes son el futuro, entonces algo que está en el futuro no te puedes comunicar. Andá a hablar con los pibes. Generacionalmente podríamos aportar, digamos, sabiendo que no sabemos. Es decir, no sabemos, vayamos a buscar. Aparte te tiran unos centros de los pibes, No, a ver si zarpado. Cabezón, gracias.